Hola amigos, bienvenidos al canal de Historia y Misterios. ¿Te gustaría saber más sobre una de las mujeres más influyentes de la historia? Pues no te pierdas este video, donde te voy a contar la vida y hechos más relevantes de Mary Wollstonecraft, la madre del feminismo moderno, una mujer extraordinaria que desafió las normas sociales y sentó las bases para las generaciones futuras. ¿Sabías que esta escritora inglesa del siglo XVIII fue una de las primeras en defender los derechos de las mujeres y la igualdad entre los sexos? ¿O que tuvo una vida llena de aventuras, amores y desafíos? ¿O que su hija fue nada menos que la autora de Frankenstein? Pues sí, todo eso y mucho más lo vas a descubrir en este video, que te va a dejar con la boca abierta. Así que ponte cómodo o cómoda y prepárate para viajar al pasado y conocer a esta mujer extraordinaria que cambió el mundo con una pluma y su coraje. Y quédate hasta el final, donde revelaremos uno de los pasajes más desconocidos de nuestra protagonista. ¡Vamos allá! Nuestra historia comienza en las bulliciosas calles de Londres del siglo XVIII, una época en la que los roles tradicionales de género estaban profundamente arraigados. Las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, no podían votar, no podían tener propiedades y no podían trabajar sin el permiso de su marido. Pero en medio de esto surgió una mujer que se atrevió a desafiar esta situación, Mary Wollstonecraft, y es considerada la madre del feminismo moderno. Mary Wollstonecraft nació el 27 de abril de 1759 en Spitalfields, Inglaterra, en un mundo donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas. Sin embargo, desde una edad temprana mostró una sed de conocimiento que no podía ser saciada. Aunque su familia tenía unos ingresos aceptables cuando ella era pequeña, su padre los derrochó en proyectos especulativos. Debido a ello, la familia pasó a estar en una situación financiera inestable y se vieron obligados a trasladarse frecuentemente durante la juventud de Wollstonecraft. Esta situación económica se hizo tan grave que el padre de Mary la obligó a gastar una herencia que ella de otro modo habría recibido en su madurez. Además, parece que era un hombre violento que maltrataba a su esposa cuando se encontraba bebido. Su padre murió cuando ella tenía 9 años. Su madre era una mujer de mente abierta que le dio a Mary una educación inusual para una mujer de su época. Mary aprendió a leer y escribir a una edad temprana, y leyó mucho sobre filosofía, política y religión. También se interesó por la educación de las mujeres y empezó a escribir sobre este tema. Wollstonecraft tuvo dos amistades en su juventud, la primera con Jane Arden en Beverly. Ambas solían leer libros juntas y asistían a clases impartidas por el padre de Arden, un científico y filósofo con estilo propio. Wollstonecraft disfrutaba enormemente en la atmósfera intelectual de la casa de Arden y valoraba mucho su amistad con la chica, a veces hasta el punto de ser emocionalmente posesiva. La segunda y posiblemente más importante, la amistad que mantuvo con Fanny Blood, a la cual Mary Wollstonecraft otorgaba el mérito de haber abierto su mente. En 1787, Mary publicó su primera obra importante, Reflexiones sobre la educación de las hijas. En este libro criticaba la educación tradicional para mujeres, que se centraba en prepararlas para el matrimonio y la maternidad. Mary creía que las mujeres debían tener la misma educación que los hombres, para que pudieran desarrollar su propio potencial. En 1788, Mary se mudó a París, donde, inspirada por los ideales de la libertad e igualdad, se convirtió en una apasionada defensora de los derechos de las mujeres y en una de las figuras más destacadas del movimiento revolucionario francés. Escribió sus pensamientos en sus primeros escritos, desafiando las ideas prevalecientes sobre la educación de las mujeres y su papel en la sociedad. No sabía ella que estas palabras resonarían en los pasillos de la historia. La valentía de la literata le impidió permanecer como un simple espectador de los grandes acontecimientos que sacudirían al mundo entero, como así ocurrió durante la Revolución Francesa. Mientras Mary Wollstonecraft se encontraba en París, participó incansablemente en la creación de una conciencia popular con su ensayo Vindicación de los Derechos del Hombre, en 1790. Mary tenía otra visión sobre las relaciones sentimentales, la cual iba al menos con 100 años de adelanto respecto a su época.
En 1792, Mary publicó su obra más importante, Vindicación de los Derechos de la Mujer. En este libro, Mary argumenta que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres, incluidos los derechos a la educación, la participación política y la igualdad en el matrimonio. Mary Wollstonecraft reivindicaba la individualidad de las mujeres y la libertad para elegir su propio destino. Iniciaban los caminos del feminismo del siglo XIX y defendía algunos puntos de movimientos feministas vigentes en el siglo XXI. La igualdad entre sexos, la independencia económica de las mujeres y la necesidad de su participación política y su representación parlamentaria. Mary Wollstonecraft ponía sobre la mesa la igualdad de la especie y, como consecuencia, la igualdad entre géneros. Ya hablaba de géneros a finales del siglo XVIII. Y la lucha contra los prejuicios que de estos derivaban. Creía que muchos de los rasgos atribuidos a las mujeres eran producto de su falta de recursos, educación y libertad. Por primera vez tengamos constancia. Se llamó privilegio al poder que había ejercido los hombres sobre las mujeres de forma natural. Abordó dos conceptos importantísimos para el feminismo. El género. No es natural, es adquirido, fruto de la represión y el aprendizaje social. Discriminación positiva. Si las mujeres eran realmente débiles e inferiores, ¿por qué no se establecían mecanismos políticos y sociales para compensar esa supuesta inferioridad? Vindicación de los derechos de la mujer fue un éxito inmediato y se convirtió en un texto fundamental del movimiento feminista. En 1788 publicó su obra Mary, y más tarde, en el año de 1798, publicó María. Ambas son novelas de Wollstonecraft centradas en la desesperada situación que sufrían algunas mujeres en el siglo XVIII. En la primera de ellas, Mary a Fiction, en español, la novela de María, la protagonista de análogo nombre a la que hicieron caso omiso en su infancia, se convierte de repente en heredera. Consecuentemente, su familia le acuerda un conveniente matrimonio con un hombre que ni siquiera conoce. El marido de Mary, Charles, desaparece rápidamente de la novela y la historia se centra en la relación entre Mary y su amiga enferma Anne. Viajan por Europa juntas con la esperanza de mejorar la salud de Anne, pero sin éxito, Anne muere. Durante ese tiempo, Mary conoce y se enamora de Henry. Tras la muerte de Anne, Mary y Henry vuelven a Inglaterra. Henry también está enfermo, pero Mary elige vivir con él y con su madre durante las semanas que le quedan. Mary nunca se recupera de la pérdida de Anne y Henry, y cuando su marido reaparece al final del libro, no puede soportar estar en la misma habitación que él. El final del libro sugiere que ella morirá joven. Al igual que María, este libro es una reflexión sobre el matrimonio. No hay ningún matrimonio exitoso en la novela, y al final, cuando está muriendo, Mary piensa que se está acercando a ese mundo en el que no hay matrimonio y ser dado en matrimonio, presumiblemente como una parte positiva de su situación. Las únicas relaciones satisfactorias del libro son las amistades, e incluso estas acaban de forma trágica para Mary. María es una novela inacabada, a menudo considerada la obra más radical de Wollstonecraft. En ella detalla muchas de las injusticias sufridas por la mujer, no solo desde un punto de vista individual, sino también general. La protagonista María es encerrada en un manicomio por su derrochador marido con el fin de robarle el dinero. Tristemente, su hija también le es arrebatada. Mientras se encuentra en el manicomio, María conoce y se enamora de un hombre llamado Darnford, pero debido a que el relato está inacabado, no queda claro si Wollstonecraft pretendía resolver felizmente la trama sentimental o acabar la novela trágicamente. En su vida, Mary Wollstonecraft tuvo varias relaciones personales tormentosas. En 1792 se enamoró de Gilbert Imlay, un estadounidense. Tuvieron una hija, Fanny, pero la relación terminó en 1795. En 1797, Mary se casó con William Godwin, un filósofo y escritor. En ese mismo año, Mary dio a luz a su segunda hija, Mary Shelley,
quien se convertiría en una famosa escritora de ciencia ficción, más conocida por ser la autora de Frankenstein o El moderno Prometeo, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logra inaugurar el género. Como decíamos antes, el 30 de agosto de 1797, Mary Wollstonecraft dio a luz a su segunda hija, Mary Shelley. Aunque al principio el parto pareció ir bien, la placenta se rompió y se infectó durante el nacimiento, algo que no era raro en el siglo XVIII. Tras varios días de agonía, Wollstonecraft murió de septicemia el 10 de septiembre de 1797. Las ideas de Mary Wollstonecraft tuvieron un impacto profundo en el movimiento feminista. Su libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer, es considerado uno de los textos fundacionales del feminismo. Mary Wollstonecraft fue una mujer valiente e inconformista que luchó por los derechos de las mujeres. Su legado sigue siendo importante hoy en día, y su voz sigue resonando en el movimiento feminista. Mary Wollstonecraft fue una mujer que cambió el mundo. Sus ideas ayudaron a sentar las bases del movimiento feminista, y su legado sigue inspirando a mujeres de todo el mundo. Si bien las actividades intelectuales de Mary florecieron, su vida personal no estuvo exenta de desafío. El amor y el desamor bailaron de la mano, pero a pesar de todo, ella continuó desafiando las convenciones. En sus propias palabras, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Mary Wollstonecraft fue un ejemplo de resiliencia, incluso ante las pruebas personales. A modo de curiosidad y para conocerla un poco más, comentar que Mary Wollstonecraft era muy aficionada a la moda. Era una mujer muy moderna en su forma de vestir. Llevaba pantalones y chaquetas, y se cortaba el pelo corto. Era una gran amante de los gatos. Tenía varios gatos en su casa y los cuidaba con mucho cariño. También era bien conocido su gusto por la buena comida. A medida que avanzamos rápidamente hacia el presente, el legado de Mary Wollstonecraft sigue vivo. Sus ideas sentaron las bases para los movimientos feministas que continúan dando forma a nuestro mundo actual. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos llevar su antorcha hacia adelante? Como lo prometido es deuda, les contamos uno de los pasajes más desconocidos de nuestra protagonista, sus 2 intentos de suicidio. En 1793, se enamoró de un estadounidense llamado Gilbert Imlay, que la inscribió como su esposa en la embajada norteamericana para protegerla del sentimiento antibritánico de los franceses. Mary quedó embarazada en 1794, pero Imlay no pensaba casarse con ella. En Le Havre dio a luz su primera hija, Fanny. Desesperada por el rechazo del estadounidense, intentó suicidarse con opio, pero fue salvada por un criado en el último momento. Este la engañó enviándola a Escandinavia con la pequeña Fanny por unos negocios de su interés, pero cuando regresó a Londres se encontró que Imlay estaba con otra mujer. En un segundo intento de suicidio, Mary Wollstonecraft saltó al río Támesis, pero volvió a ser rescatada de la muerte. Y con ello nos despedimos de este cautivador viaje a la vida de Mary Wollstonecraft. Deje que su historia le inspire a desafiar el status quo, cuestionar las normas y buscar conocimientos sin miedo. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado la historia de Mary Wollstonecraft? ¿Qué te ha parecido su historia? Déjame tu comentario que personalmente les contestaré a todos y todas. Y comparte este video con tus amigos. Si te ha gustado y quieres ver más videos como este, no te olvides de darle like, suscribirte, activar la campanita y así no te perderás nuestro contenido. Hasta la próxima, amigos.